Se interesa en los procesos de pensamiento para modificar los sentimientos y las acciones a través de una influencia sobre los patrones de pensamiento del sujeto. Ante una situación, una persona hace una interpretación que genera una emoción reflejada en la conducta. Así que una persona interpreta diferente el mismo fenómeno a otra por las creencias básicas que apoyan su pensamiento. Creencias básicas. Las creencias básicas son creencias centrales de uno mismo, aunque también existen sobre otras personas. Se desarrollan en la niñez al interactuar y exponerse a situaciones. Son globales, sobregeneralizadas y absolutas. La mayoría de las veces, la gente tiene creencias básicas positivas sobre sí mismo. Yo soy valioso. Y las creencias negativas pueden emerger solo en periodos de distrés psicológico. A menudo, en los pensamientos automáticos, sin embargo, algunos pacientes que presentan desórdenes pueden estar conectados a creencias básicas negativas de forma activada todo el tiempo. Las creencias intermedias pueden ser calificadas como actitudes o reglas. Estas suposiciones pueden ser positivas o negativas. La mayoría de los pacientes tienden a operar de acuerdo a suposiciones positivas, hasta que se sienten psicológicamente angustiados. Pensamientos automáticos. Son aquellos pensamientos rápidos y breves, evaluativos, y no son el resultado de premeditación o razonamiento. La persona está escasamente consciente de ellos, por lo que los acepta como ciertos sin criticarlos. Característica de los pensamientos automáticos. 1. Son mensajes específicos, discretos. Por ejemplo, un joven que temía ser rechazado se decía a sí mismo: ella no te quiere, te encuentra tonto. 2. A menudo los pensamientos automáticos parecen taquigrafiados, como compuestos por unas pocas y esenciales palabras o una imagen visual breve. Por ejemplo, una mujer que temía las alturas se imaginó durante medio segundo que el suelo se inclinaba y sintió como si cayera por la ventana. 3. Los pensamientos automáticos, no importa lo irracionales que sean, casi siempre son creídos. Ejemplo, un hombre que reaccionó con rabia por la muerte de su mejor amigo fue capaz de pensar por algún tiempo que la muerte le había llegado deliberadamente para castigarlo a él. 4. Los pensamientos automáticos se viven como espontáneos. Entran de golpe en la mente, engañosos, a veces determinan estereotipos o juicios que parecen verdaderos. 5. A menudo los pensamientos automáticos se expresan en términos de habría de, tendría que o debería. Por ejemplo, una viuda tuvo el siguiente pensamiento: deberías salir sola, no puedes agobiar a tus amigos. Cada vez que el pensamiento se infiltraba en su cabeza, se desesperaba. 6. Los pensamientos automáticos tienden a dramatizar. Estos pensamientos predicen catástrofes, ven peligros en todas partes y siempre suponen lo peor. 7. Los pensamientos automáticos son relativamente idiosincráticos. En el ejemplo inicial, en el que una mujer daba una bofetada a su compañero y salía del teatro, cada uno tuvo una respuesta diferente. Cada respuesta se basaba en una única forma de ver la situación estímulo y causaba una emoción diferente e intensa. 8. Los pensamientos automáticos son difíciles de desviar, puesto que son reflexivos y creíbles. Los pensamientos automáticos se entretejen inadvertidamente a través del flujo del diálogo interno. Parecen ir y venir con voluntad propia. 9. Los pensamientos automáticos son aprendidos. Desde la infancia la gente ha ido expresando aquello que piensa. Todas las personas han sido condicionadas por la familia, los amigos
y los medios de información para interpretar los sucesos de cierta forma. El terapeuta enseña al paciente a identificar, evaluar y modificar sus pensamientos automáticos para producir alivio. Estos se pueden obtener a partir de los aspectos verbales y no verbales, como los cambios en la postura, expresión facial, tono y volumen de la voz. Preguntas como, ¿cuánto cree en el pensamiento? ¿Cómo lo hizo sentir? ¿Qué hizo después? Hay un cuestionario que permite evaluar los pensamientos automáticos con preguntas como: las dispersiones son sistemas negativos en el proceso que llevan a cometer errores. Las más comunes: todo, nada, blanco, negro, pensamiento polarizado o dicotómico. Ver la situación en dos categorías en vez de un continuo. Catastrofizar: predecir el futuro negativamente sin considerar otros posibles resultados. Descalificar lo positivo: decir que las experiencias, hechos y cualidades no cuentan. Razonamiento emocional: pensar que algunas cosas deben ser ciertas porque la persona las siente. Etiquetar: ponerse a sí mismo u otros una etiqueta fija, global, sin considerar que la evidencia puede guiar más razonablemente a una conclusión menos desastrosa. Magnificar, minimizar: cuando la persona se evalúa a sí misma, a otros o a una situación, irracionalmente magnifica lo negativo y minimiza lo positivo. Filtro mental: prestar falsa atención a detalles negativos sin ver el cuadro completo. Leer la mente: creer que se conoce lo que otros están pensando y fracasar al considerar otras posibilidades. Sobregeneralización: hacer una extensa conclusión que va más allá de la situación real. Debos y tenemos: tener una precisión, una idea fija de cómo deberían comportarse las personas y subestimar cuán mal es que esa situación no se dé. Personalización: creer que otros están comportándose negativamente con la persona y no considerar más explicaciones. Visión de túnel: solo ver los aspectos negativos de la situación. Es semejante al filtro mental. Conceptualización cognitiva. Generalmente se trabaja primero con pensamientos automáticos antes de entrar en las creencias problemáticas. No obstante, desde el inicio el terapeuta formula conceptualizaciones que lógicamente conectan
a creencias a nivel profundo. El terapeuta debe empezar rellenando un diagrama de conceptualización cognitiva. Esto provee un mapa cognitivo de la psicopatología y ayuda a organizar la cantidad de datos. Aquí se representa la relación entre creencias básicas, creencias intermedias y pensamientos automáticos actuales. Luego, se elabora una jerarquía de creencias y pensamientos automáticos, el cual contendrá las creencias básicas, ejemplo, soy un desválido, creencias intermedias, como la actitud, las sugerencias y las reglas, clasificadas como actitudes o reglas. Estas suposiciones pueden ser positivas o negativas. La mayoría de los pacientes tienden a operar de acuerdo a suposiciones positivas, hasta que se sienten psicológicamente angustiados. Identificar creencias intermedias. ¿Cómo el terapeuta identifica las creencias intermedias? Lo hace de la siguiente manera. 1. Reconociendo cuando una creencia es expresada como un pensamiento automático. El paciente puede actualmente articular una creencia como un pensamiento automático, especialmente si es que está deprimido. 2. Proporcionando la primera parte de una suposición. El terapeuta podría elicitar una amplia suposición proporcionando la primera parte de ella, es decir, se proporciona la cláusula condicional sí de una asunción y se le solicita al paciente que la complete. 3. Directamente utilizando una regla o actitud. El terapeuta puede identificar una norma o una actitud explorando directamente. 4. Utilizando la técnica de la flecha descendiente. Primero, el terapeuta identifica un pensamiento automático clave, del cual él sospecha que puede ser el resultado de una creencia disfuncional. Luego, le pregunta al paciente el significado de esta percepción, asumiendo que el pensamiento automático fuera verdadero. Él continúa haciendo esto hasta que haya descubierto una o más creencias importantes, preguntando qué significa un pensamiento para el paciente. Normalmente elicita una creencia intermedia, preguntando qué es lo que significa. El paciente normalmente descubre la creencia básica. 5. Examinando los pensamientos automáticos del paciente y buscando temas comunes. Esto quiere decir que se deben buscar temas en común en los pensamientos automáticos de cada paciente a través de las situaciones que ocurren. Luego, el terapeuta puede preguntarle a un paciente perspicaz si es que puede identificar un tema recurrente, o él puede hipotetizar una creencia y preguntarle al paciente qué pensara sobre su validez. 6. Identificar las creencias preguntándole al paciente directamente. Algunos pacientes son capaces de articular sus creencias fácilmente. Sin embargo, la idea es preguntar al paciente qué piensa acerca de sus creencias. 7. Revisando un cuestionamiento de creencias completado por el paciente. Un ejemplo es la escala de actitud disfuncional de Wiseman y Beck del año 1978. La revisión cuidadosa de ítems fuertemente apoyados pueden resaltar creencias problemáticas, y el uso de tales cuestionarios es un adjunto útil para la técnica de escrita. Cambio de reglas y actitudes bajo la forma de asunciones. Es más fácil para los pacientes observar la distorsión y examinar una creencia intermedia que esté bajo la forma de asunción más que bajo la forma de una regla o actitud. Al haber identificado una regla o actitud, el terapeuta utiliza la técnica de la flecha descendente para determinar su significado. Es más fácil reconocer la distorsión y o disfuncionalidad en la sugerencia
Si yo pido ayuda, significa que soy incompetente, que en la regla no debería pedir ayuda. Examinando las ventajas y desventajas de las creencias. El terapeuta se esfuerza por minimizar o socavar las ventajas y enfatiza y refuerza las desventajas para que el paciente observe más las desventajas de la situación y pueda modificarlas. Formulando una nueva creencia. Para tomar la decisión de cuál estrategia usar para modificar una creencia dada, el terapeuta se formula claramente una nueva creencia más adaptativa. Él se pregunta a sí mismo, ¿qué creencia sería más funcional para el paciente? Modificando las creencias. El terapeuta continúa preguntando al paciente cuánto cree normalmente en una creencia dada, de 0 a 100%, para evaluar si se necesita un trabajo adicional. Generalmente, una creencia ha sido atenuada suficientemente cuando el paciente la ha evaluado en menos de un 30%. Estrategias utilizadas para modificar creencias. 1. Cuestionamientos socráticos. En esta estrategia, el terapeuta utiliza el mismo tipo de preguntas para examinar la creencia del paciente que éste utiliza para evaluar los pensamientos automáticos. Aun cuando identifica la creencia general, ayuda a evaluarla dentro de un contexto específico. Esta especificidad hace que la evaluación tenga más sentido y que sea más concreta y menos abstracta e intelectual. 2. Experimentos conductuales. De la misma manera que se hace con los pensamientos automáticos, el terapeuta puede ayudar al paciente a diseñar un test conductual para evaluar la validez de una creencia. Los experimentos conductuales, diseñados y realizados adecuadamente, pueden modificar las creencias de los pacientes de forma más convincente que las técnicas verbales en la oficina. 3. Continuum cognitivo. Útil para modificar tanto creencias como pensamientos que reflejan el pensamiento polarizado. Construir un continuo cognitivo facilita el reconocimiento de área media. Es útil cuando el paciente presenta un pensamiento dicotómico y además el terapeuta puede enseñarle cómo emplear esta técnica de manera que pueda usarla cuando sea aplicable. 4. Roleplay racional emotivo, también llamada punto contraparte. Se emplea generalmente después que el terapeuta ha tratado otras técnicas. Es útil cuando el paciente dice que intelectualmente puede discriminar que una creencia es disfuncional, pero que emocionalmente se siente verdadera. El terapeuta asume lo racional y el paciente la parte emocional de su mente, que apoya fuertemente la creencia disfuncional, para posteriormente intercambiar roles. 5. Uso de otros como punto de referencia. Cuando los pacientes toman en cuenta las creencias de otras personas, a menudo se apartan de sus propias creencias disfuncionales. Entonces es necesario que primero se observen las inconsistencias entre lo que ellos creen que es verdadero o correcto y lo que ellos creen más objetivamente que pueden ser verdaderos en otras personas. Actuación como síntoma. Cambios en la creencia a menudo conducen a cambios en el comportamiento y viceversa. Si una creencia es bastante débil, el paciente puede ser capaz de cambiar una conducta objetiva de forma fácil y rápida, sin mucha intervención cognitiva. Sin embargo, muchas creencias requieren alguna modificación antes de que el paciente desee cambiar conductualmente. No obstante, de forma frecuente, solo alguna modificación de la creencia es necesaria y no el cambio de la creencia completa. 7. Autorrevelación. De forma apropiada y sensata, puede ayudar a algunos pacientes a tener una idea de sus problemas o creencias de forma diferente. La autorrevelación se refiere a la explicación de una vivencia personal del terapeuta hacia el paciente, y esta a su vez debe ser genuina y relevante. Creencias básicas. Son creencias centrales de uno mismo, aunque también existen sobre otras personas. Se desarrollan en la niñez al interactuar y exponerse a situaciones. Son globales, sobregeneralizadas y absolutas. La mayoría de las veces, la gente tiene creencias básicas positivas sobre sí mismo. Yo soy valioso. Y las creencias negativas pueden emerger solo en periodos de distrés psicológico, a menudo en los pensamientos automáticos. Sin embargo,
Algunos pacientes que presentan desórdenes pueden estar conectados a creencias básicas negativas de forma activada todo el tiempo. Las creencias negativas básicas desembocan en dos categorías, aquellas asociadas con indeseable y otras asociadas con desválido. En algunos casos se presentan las creencias en ambas categorías. Ejemplo de creencias básicas de desválido. Soy incapaz, soy ineficaz, estoy fuera de control, soy débil, etc. Ejemplo de creencias básicas de indeseable. Soy repugnante, soy distinto, soy indeseable, soy feo, estoy desamparado, etc. Se tienen creencias básicas sobre uno mismo y sobre los demás, las cuales no se encuentran totalmente articuladas hasta que el terapeuta comienza a indagar con estrategias como la flecha descendente, explorando desde los pensamientos automáticos, pasando por las creencias intermedias hasta llegar a las creencias básicas. Mecanismo. Cuando la creencia básica se activa, el paciente procesa información que la apoya y al mismo tiempo no reconoce o distorsiona la información que es contraria a la creencia básica. Ejemplo, cuando Juan se deprimía, pensaba, hacerlo bien no significa que sea capaz, simplemente es fácil para mí. Sacar 10 en una prueba de literatura demuestra cuán incapaz soy. En terapia, el terapeuta formula una conceptualización sobre la creencia y la comparte como una hipótesis, preguntándole al paciente si le suena verdadera. Sin embargo, se debe de decidir cuándo, cómo y cuánto de esa conceptualización se puede compartir con el paciente, dependiendo de cuán fuerte sea la base terapéutica, cuán fuerte es la creencia, cuán activada están sus creencias básicas en la sesión, cuánta intuición haya tenido el paciente, cuán concreto es su pensamiento, etc. Asimismo, se debe seleccionar cuándo y cómo tratará de modificar la creencia básica. Pasos en la identificación y modificación de las creencias básicas. Modificación de la creencia básica y fortaleciendo las nuevas creencias. El terapeuta concibe mentalmente una nueva creencia más realista y funcional y guía al paciente hacia esta. Ambos comienzan a desarrollar conjuntamente una nueva creencia más adaptativa para el paciente, relativamente positiva, pues es más fácil de adoptar que una creencia extrema. Ejemplo: vieja creencia básica: soy totalmente repugnante. Nueva creencia básica: soy realmente agradable. Registro de creencias básicas. Este instrumento se introduce después de que el paciente haya aprendido que algunas de sus ideas, es decir, pensamientos automáticos, han sido de alguna manera distorsionados o imprecisos. El trabajo sobre las creencias básicas comienza después de que el paciente haya aprendido el proceso de evaluación y modificación de sus pensamientos automáticos. Es decir, después de que haya comprendido que puede modificar su pensamiento disfuncional y se haya establecido una alianza terapéutica. Contrastes extremos. A veces es útil que los pacientes se comparen con alguien, bien que sea igual o imaginando que se encuentran al extremo negativo de la cualidad relacionada con la creencia básica del paciente. El terapeuta sugiere que el paciente se imagine a alguien con el mismo marco de referencia,
realmente fueras incapaz, ¿qué harías de diferente? ¿Cuán cercano estás ahora de eso? Desarrollo de metáforas. Los pacientes pueden distanciarse de sus creencias básicas al reflejarse en una posición diferente. Una paciente pensó que era mala porque cuando era niña y adulta, su madre le trataba muy mal. Fue útil para ella reflejarse en la historia de la Cenicienta, donde una malvada madrastra trata mal a la niña sin que ésta sea culpable o mala. Test históricos. El paciente examina cómo se originó y se ha mantenido la creencia básica. Se le ayuda a buscar y reconstruir evidencia que pareciera apoyar la creencia básica desde una edad temprana y también para descubrir evidencia que la contradiga. Se le invita al paciente a registrar en sesión o de tarea aquellos recuerdos que hayan podido contribuir a la creencia básica en diferentes momentos de su vida. Luego, a buscar y registrar evidencia que apoye la nueva creencia básica en cada periodo de su vida. Reconstruir cada pieza de evidencia negativa y resumir cada periodo de la vida de forma más positiva. Reestructurando viejos recuerdos. El terapeuta hace que el paciente experimente un evento de distrés temprano traumático que parece haber ayudado a originar y mantener una creencia básica. Por medio del roleplay, el terapeuta, primero, identifica una situación específica que es normalmente estresante al paciente y que parece conectarse a una creencia básica importante. Segundo, incrementa